Sean todas y todos muy bienvenidos a esta reflexión que vamos a llevar a cabo el día de hoy por parte del Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, al que le llamamos CELAPAZ, y Otro Tiempo México, dos organizaciones hermanas que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos. Les agradezco que estemos aquí hoy nuevamente porque es importante plantearnos un tema inicial que a todas y a todos nos interesa. Cuando nosotros pensamos en la sociedad, ¿en quién pensamos? Pensamos en el gobierno, pensamos en lo que se llama Estado, pensamos en el policía, pensamos en las familias, pensamos en las personas o pensamos en todo eso. Aquí el punto interesante es entender que el Estado como tal, el país que es configurado como un Estado, está formado por la sociedad como tal, el pueblo, el territorio y el gobierno. Pero el sentido profundo de lo que constituye a un país son sus personas. Entonces, cuando hoy le damos al gobierno como tal, del partido que sea, o a las instituciones, el protagonismo con respecto a la vida social, y las personas nos quedamos como silenciosas observadores, observadoras de lo que pasa, estamos trastocando un punto fundamental para entender la vida social. Decía Aristóteles que las personas somos sociales por naturaleza. Él hablaba de un son politicón. ¿Y qué quiere decir que las personas somos sociales por naturaleza? Pues quiere decir dos grandes cosas. Una es que ninguna persona existiría si no hubiera habido un vínculo entre dos personas que a partir de las cuales se da la concepción y una persona se puede desarrollar como tal. Nadie podría haber crecido y haber ido a la escuela y haber tenido una serie de momentos de crecimiento personal si no estuviéramos recibiendo todo el tiempo los beneficios y el apoyo que nos dan las otras personas. Hoy mismo, lo que tú y yo vamos a comer depende de un proceso desde la producción, si son semillas, granos, vegetales, etcétera, de la carne, del pollo, de lo que a cada quien le guste y pueda comer, es resultado del esfuerzo de otras personas. Vivimos, de alguna manera, en constante deuda con los demás, porque es gracias al esfuerzo de las y los demás que podemos existir como personas y podemos desarrollarnos. Yo siempre guardo con mucha ternura el nombre de la maestra que me enseñó a leer, porque sin ella yo no hubiera podido seguir estudiando, se llama Marcela, por cierto, no hubiera podido seguir estudiando posteriormente. No solo somos sociales por necesidad, sino que somos sociales por excelencia, es decir, nuestra relación social se vincula también con todo aquello que nosotros a la vez podemos aportar a las y los demás. ¿Qué pasaría si solamente nos necesitáramos como personas, pero no hubiera nadie que pudiera apoyarnos para salir adelante en aquellas necesidades que tendríamos? Pues sería pura necesidad con cero posibilidad de satisfacción y entonces la vida humana no podría salir adelante. Y es que la realidad es que la dignidad de la persona humana, este valor incondicional de cada persona, tiene que ver también con las posibilidades de aportar a los demás. ¿Qué puedo yo hacer por los demás? ¿Qué puedo, por las y los demás? ¿Qué puedo yo aportar desde mi experiencia personal, desde mi formación, desde mi trabajo, por sencillo que sea? Acordémonos que lo que le da valor al trabajo es la persona que trabaja, ¿no? El trabajo que nos lleva a transformar la naturaleza y poder obtener aquellos bienes que como personas necesitamos. Entonces, recordemos que las personas
La sociedad está formada por personas que, por un lado, nos necesitamos y, por otro lado, tenemos la posibilidad de aportar y de colaborar con los demás. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el eje, el principio de la vida social? Habrá quien dirá, el gobierno. El gobierno es lo más importante. Bueno, ciertamente el gobierno es importante con carácter instrumental, es decir, está en función de coordinar, de administrar para que las personas podamos obtener ese bien que todas y todos necesitamos. Pero hay que recordar algo, y lo voy a decir con 3 palabras que espero no sean muy complicadas, pero que ojalá nos pudiéramos grabar en el corazón. Las personas y nuestra dignidad somos el principio, la medida y el fin del Estado. ¿Por qué el principio? Pues porque el mismo Estado está formado por personas y por una decisión de las personas, por una actuación de las personas, de determinadas personas, ¿sí?, que configuraron en este momento, haciendo una analogía entre Estado y gobierno, el gobierno y la forma como queremos gobernarnos. Pero eso mismo no existía de la nada, fue formado por personas. Pero luego, la sociedad como tal está constituida por personas. Esto es muy importante. El principio de la vida social somos las personas. Personas que tenemos una dignidad absoluta. Esto quiere decir que tenemos una condición de un valor al que no podemos renunciar, que debe ser respetado por todas y todos, que es reconocido en términos jurídicos, como veremos en posteriores pláticas, en términos de derechos humanos. Pero ahora bien, si el principio de la vida social somos las personas, la medida de las acciones que se deben de llevar a cabo dentro de un Estado, y hablo en específico de las acciones del gobierno, ¿cuáles son? Si el gobierno no es una entidad que se justifique por sí misma, sino que se justifica en función de las personas, pues hay que decir que la medida de la actuación del gobierno son también las personas. Y por eso hoy hablamos de que las políticas públicas tienen como fin los derechos humanos. Las políticas públicas no se mide su adecuación con las personas y dice, yo programo 5 cursos, doy 5 cursos, he cumplido con esa meta de política pública. Eso era antes, ahora esto no es así. Se tiene la visión ya de que la medida, el propósito de la política pública, el propósito de las leyes, el propósito del acceso a la justicia, de la actuación del Poder Judicial, no tiene como fin a esas instituciones por sí mismas, que son instrumentales, repito, son simplemente instrumentos para llegar a un bien. ¿Cuál es ese bien al que tenemos que llegar? La dignidad de las personas, los derechos humanos de las personas. Entonces, la medida de la actuación del gobierno somos las personas. Y por otro lado, el fin de todo lo que se lleva a cabo en el Estado es conseguir una comunidad en donde cada una de las personas pueda desarrollar un proyecto de vida, tener agencia en aquello que quiere conseguir en su vida, es decir, tener aquellos elementos que requiere para que se den cumplimiento a sus derechos humanos y que pueda desarrollar un proyecto de vida en los términos de el respeto y la dignidad de las y los demás. Entonces, la sociedad civil formada por personas, pero el Estado mismo integrado por personas que son el principio, la medida y el fin de dicho Estado. Y esto nos lleva a una última conclusión,
Si las personas somos el principio, la medida y el fin de la vida en el Estado, ¿qué nos toca hacer? Es decir, la única entidad responsable de cooperar y de ayudar es el gobierno. La respuesta es no. El gobierno tiene unas obligaciones de cumplimiento en materia de derechos humanos. Como sabemos, el párrafo 3º del artículo 1 constitucional establece que toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y asimismo tiene el deber de investigar, prevenir, sancionar y reparar. Ahora, ¿eso es todo? ¿Esa es toda la responsabilidad dentro de la sociedad? La respuesta es no. Cada una de las personas somos también responsables de dar cumplimiento al marco de derechos humanos que nos exige respetar a las y los demás, en la familia, en la empresa, en la institución cultural, en la institución religiosa, en todas las distintas instancias en donde cada persona participe. No, reitero, como la obligación del Estado derivada de la firma de los tratados internacionales en la materia y que hoy forman parte del bloque constitucional, pero que nos remitimos a una realidad anterior. Y esa realidad anterior es que, como iniciamos el día de hoy, la sociedad como tal tiene como su elemento único y fundamental a las personas. Repensemos lo que significa ser persona. Repensemos lo que significa nuestra dignidad. Repensemos que no solo necesitamos de las y los demás, sino que podemos aportar a las y los demás aquellos elementos para que podamos tener como comunidad. Se dice que somos una sociedad hermanada, sororidad desde el punto de vista de las mujeres, en unidad y en constante interrelación. Reconozcamos la importancia de la interrelación en términos de dignidad y en términos de apoyo mutuo. La paz que todas y todos queremos solamente se construye con el esfuerzo cotidiano de respetar a las y los demás. El otro día, en un programa de televisión, escuchaba que una periodista decía que la paz se mide en un país por el número de homicidios. Bueno, no puedo estar en más desacuerdo. Esa es una medición con respecto a la violencia. Pero la paz se construye en función del respeto a la dignidad y al respeto a los derechos humanos. Puede no haber un solo homicidio. Si una persona tiene hambre, si una persona no tiene acceso a medicinas, si una mujer es violentada por su pareja, en esa sociedad hay un reto de paz que debemos de cumplir. Yo les invito, en las próximas sesiones vamos a hablar sobre en qué consiste la construcción estratégica de paz y qué podemos hacer desde este planteamiento que hemos hecho el día de hoy. Tú, yo, nosotras, nosotros, con las diferencias que tenemos, con las diferentes situaciones y contextos en donde la vida nos ha colocado, somos responsables, somos protagonistas de la construcción de una sociedad a la altura de nuestra dignidad. Me despido, pero les espero en nuestra próxima cápsula de reflexión sobre la dignidad humana y los derechos humanos. Hasta luego.